Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. Hoy te traigo un vídeo de costura. Peligro, Topolina va a coser. Si no me conoces, soy Topolina. Soy argentina y vivo en Portugal. Si es la primera vez que estás aquí y te gusta lo que ves, no te olvides de dejarme un like y de suscribirte al canal. Bueno, como siempre digo cuando empiezo este tipo de vídeos, sean de maquillaje o de costura, yo no soy ninguna experta, todo lo contrario, soy bastante bestia. Así que, bueno, esto es una charla entre amigas. Bueno, lo primero me voy a poner con el botón. Te parecerá una tontería, pero a mí me da bastante estrés. Por un lado, porque no lo quiero estropear. Y por otro lado, porque estoy grabando y yo no sé, yo siempre que grabo me sale todo disparatado. Creo que me sale peor cuando grabo que, digamos, en la vida real. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer por aquí? Esto es una gabardina que yo me compré en el mercadillo y me costó 2 euros. Eso es lo que me hace pensar que si la estropeo, bueno, tampoco es la muerte de nadie. Me costó 2 euros. Y además no está perfecta. A esto le falta su cinturón y además es bonita, pero a mí me queda un poco apretada. Así que bueno, vamos a probarlo y vamos a ver si hay suerte. Bueno, aquí tenemos un botón que es para cerrar de aquí, pero si este botón no está, la verdad es que no pasa nada. Así que lo vamos a cambiar y lo vamos a pasar para aquí abajo. Ahora, este botón, espero no confundirme y no sacar un botón equivocado. Bueno, eso está súper fácil porque lo puedo sacar por aquí. Mira, ya salió. Aquí lo tengo. El botón está aquí. Aquí me ha sobrado el hilo. Vamos a ver. Ay, ¿ves? Porque no está de este lado, está cosido por dentro. Vamos a ver si lo puedo sacar. Un pedacito ya salió. El otro. Ah, es muy fácil. Es muy fácil. Sí, ya está. Bueno, aquí quedó una pequeña marca que no creo que se vea en cámara. Así que lo que tengo que hacer ahora es ver si esto tiene marca de donde estaba el botón original y simplemente pegarlo. Sí, aquí está. Tiene muchísima marca. Así que no me puedo salir de aquí, lo tengo que coser aquí. Los botones los han puesto así con los agujeros en esta posición y ahí voy. Ya lo estoy haciendo al revés. No, el nudo tiene que quedar por abajo. A ver. Ay, que me parió. Por abajo es difícil porque no sé exactamente dónde está el agujero. Ay, mira, de casualidad, pero entró. Ahí, perfecto. Ya lo tengo ahí agarrado. Y pues nada, vamos para abajo varias veces, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Ahí está. Ahora, no está tan perfecto como lo que venía originalmente. El mío está mucho más grande. Pero bueno, mira, justamente estoy vestida de negro, no queda mal. Así que lo voy a probar para que veamos si esto me cierra como tiene que ser. Aquí está. Me he tenido que sacar la sudadera porque a mí esto me queda bastante apretado, así que con una sudadera por abajo ni hablar. Pero mira, perfecto. Qué triunfazo. Y qué tontería al mismo tiempo. Pero te digo, para mí este tema de la aguja siempre es complicado. Y vamos con lo que considero más complicado, que es sacarle la cremallera de la parte de abajo a estos pantalones. Stradivarius, me los compré en el mercadillo, son antiguos, son de tiro bajo, pero a mí me quedan perfectos. Me encanta el color, es un vaquero blanco. El problema es que a mí me quedan largos y yo en invierno esto me lo puedo poner así, doblado,
con unas botas por arriba, pero no es lo más cómodo. Así que lo que quiero hacer es intentar sacarle esta cremallera. Ya algunas de vosotras me habéis dicho que existe un aparatito, un descosedor, que se compra en Temu o que se compra en Shein. Pero yo este año no he hecho ningún pedido a Temu ni a Shein. No hay nada que de momento tenga ganas de comprarles y por lo tanto no voy a hacer un pedido para comprar un descosedor que cuesta 1 euro. Así que bueno, se quedará para el futuro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esto tiene aquí la cremallera toda cocida, pero a su vez, encima de la cremallera está hecho el bajo. Así que lo primero que tengo que hacer es abrirle el bajo y una vez que estas puntitas se abran, empezar a descoser la cremallera. Lo voy a intentar. Pienso que me va a dar bastante trabajo. Así que mientras me pongo con esto, vamos conversando. Esto te digo, esto viene complicado. Ay, espero que no me voy a cortar. Es que no consigo meter la aguja no, la tijera dentro de estas puntadas. Bueno, yo lo sigo intentando. Bueno, el salseo español a mí me tiene absolutamente boquiabierta. No sé si es un tema que seguís o no seguís, pero bueno, quienes están en América Latina, yo sé que también hay un montón de gente en América Latina que sigue todas las noticias, digamos, del corazón en España. Ahora, yo estoy impresionada. Para mí, España no sé, es una novela permanente, es una novela permanente. Bueno, el año pasado estuvo como caso fuertísimo el caso de Daniel Sancho, que en principio no debería ser un tema del corazón, es un tema, digamos, policial, criminal. Pero como el padre es actor y conocido, mira, ya, ahí ya la rompí un poquito. Como el padre es actor, es conocido, bueno, en cierta medida entra en el tema corazón. Bueno, este año han seguido saliendo casos, que te digo, estamos en marzo. Yo desde enero es que ya he escuchado tantos casos que no lo puedo creer. Uno, bueno, ahora el caso de Frank Cuesta, que está relacionado, digamos, está agarrado, por un lado, con el caso de Daniel Sancho, porque son dos casos en Tailandia, y cuando fue el caso de Daniel Sancho, Frank Cuesta se involucró un montón en el tema, primero para dar consejos a los padres de Daniel Sancho sobre cómo llevar el tema, cómo es la policía ahí, cómo es la ley, la justicia ahí. Bueno, así que por ese lado están relacionados. El caso de Frank Cuesta, también, según lo que yo escucho, ya está tomando características de telenovela, ya con un montón de personajes. Su exmujer, la pareja, la nueva pareja de su exmujer, un colaborador, pues no sé, ya hay un montón de gente ahí involucrada. A mí Fran Cuesta me caía bastante bien, bastante bien. Yo no es que viera su programa de los animales, pero la primera vez, para decirte, la primera vez que yo lo escuché hablar a Fran Cuesta fue en el canal de Javi Oliveira, al principio del caso Sancho, cuando él le recomendó a los padres de Daniel Sancho mantener un perfil bajo, eh, bueno, porque como la ex mujer de Frank Cuesta también estuvo en prisión, en principio como él sabía bien cómo funcionaba la justicia en Tailandia, y entonces por eso daba algunos consejos. Yo ahí fue la primera vez que lo vi a Frank Cuesta. Yo la verdad no tenía ni idea quién era. Bueno, esto como puedes ver va avanzando muy de a poco, porque yo sigo pues en la misma puntita. Pero bueno, entre tanto vamos conversando. El caso es que me parece demasiado llamativo, o sea, me parece que fue un ensañamiento
que le acabó por agarrar a Frank Cuesta con el padre de Daniel Sancho. Me parece que más con el padre de Daniel Sancho que con Daniel Sancho en sí. Yo no sé, le agarró un ensañamiento que a mí me pareció exagerado. Mira, no puedo creer, ya le he abierto la puntita. Qué maravilla, esto ya va avanzando. Una vez que consigues romper aquí esta costura, una vez que rompes una parte que es más dura, uf, ahí creo que, no sé, que Franco Cuesta dio demasiada, no sé, como que habló demasiado. Y no sé si relacionado con eso o no, pero al final él mismo se vio involucrado, así que, o sea, involucrado, no en el caso de Daniel Sancho, pero sí en el caso de estar siendo investigado por la justicia, por supuesto, por otros asuntos. Ensañarte con alguien, yo no lo veo el sentido. No sé, a mí no me parece de buena gente hacer eso. Yo te voy a contar una cosa que me pasó a mí una vez y que me enseñó lo malo que es acusar a la gente. Yo, la verdad es que no acusé a nadie, pero bueno, ahora te voy a contar lo que me pasó una vez a mí. Te sientes tan mal cuando sospechas mal de alguien y al final te das cuenta que estabas equivocado. Es súper desagradable. Por eso yo, ay, no sé, yo soy totalmente en contra de condenar a nadie sin tener pruebas, pues, o sea, definitivas. El caso, te voy a contar lo que me pasó. Una vez yo me fui de vacaciones, eran 3 noches que yo estaba afuera. Me fui aquí al sur de Portugal, al Algarve. Y el programa era playa y piscina. Entonces, tú sabes cómo yo me organizo la ropa, que yo organizo todo por conjuntos. Entonces, cuando yo viajo, no es que me lo pienso mucho, este bikini ya está organizado, este bikini va con este short y con esta camiseta, el otro bikini va con este vestido, el otro bikini con no sé qué, y nada más. Yo me llevé 3 conjuntos de playa, digamos, o 4, tal vez me llevé 4 para 3 noches. Ya te voy a contar por qué. Y pues no sé, una o dos cosas para salir por la noche. El caso es que el día que yo iba a, bueno, a hacer la maleta para volverme, es que era súper fácil. Yo ya sabía que tenía 4 bikinis, 4 partes de arriba, 4 partes de abajo y nada. Cuando fui a hacer la maleta, pues yo vi que no había 4 conjuntos, había 3 conjuntos. Y entonces yo pensé, ¿dónde está el cuarto conjunto? Pues es obvio que si había 4 y hay 3, es porque alguien se lo ha llevado. Entonces, ¿qué hice? Me fui a recepción y dije, no sé, no me gusta mucho decir esto, pero en mi armario falta ropa. Y mandaron llamar a la señora que había hecho la limpieza. Mira, me sentí tan mal. La señora de la limpieza, espantada. ¿Pero qué me están diciendo? Yo hace un montón que trabajo aquí. Ahora me están llamando ladrona. Señora, yo no la estoy llamando ladrona. Yo lo único que digo es que a mí me falta ropa. Bueno, no sé, me dijo el de la recepción. Eh, de momento esto queda así y si la ropa aparece ya nos pondremos en contacto consigo o con usted, consigo, dicen aquí en Portugal. Bueno, me di por vencida y me fui al coche a meter todo el equipaje en el maletero. Cuando abrí el maletero, mi conjunto estaba en el maletero. El bikini que me faltaba, la parte de arriba y la parte de abajo. Y ahí me acordé. Un día, de estos 3 días que pasamos ahí, hicimos un viaje, no sé, un viaje, suponte, a 30, 40 kilómetros por ahí, para conocer otra playa. Y ese día yo tenía la menstruación. Y entonces pensé, mujer precavida, vale por dos, me voy a llevar otro conjunto por las dudas que me manche. Y nada, cuando volví del viaje me olvidé de sacarlo del maletero. Ahí se quedó. Ay, yo no te puedo explicar cómo me sentí. Yo no te puedo explicar cómo me sentí.
Entonces, ¿qué hice? Volví a recepción y le dije al de la recepción, perdone, por favor, qué vergüenza, pero no me queda más remedio que reconocerlo. No, yo estaba equivocada. La ropa está y está en mi coche. Bueno, de la recepción mandó a llamar otra vez a la señora de la limpieza, que nunca me perdonó. Me dijo que yo había manchado su nombre, se quedó furiosa conmigo, no aceptó ningún tipo de disculpas y bueno, nada, y yo me sentí pésimo. Ahora, yo tuve, para mí, normal, para otras personas, no sé, yo tuve la decencia de volver a recepción a avisar. Yo no le iba a dejar a la señora mal vista, acusada de haber robado a un cliente, pues ni muerta. Así que te digo, con ese tipo de cosas, para mí yo ahí aprendí que lo mejor es estar 100% segura antes de acusar a nadie. Y siguiendo con otros temas, también no es exactamente de salseo, también es tema judicial el tema de Jennifer Hermoso. No me voy a pronunciar sobre el tema. Conozco una persona de España que me dijo que el caso, o sea, la condena que, o sea, que lo condenaran a Rubiales por ese tema que le parecía un absurdo, pero que él cree, y yo me limito a repetir lo que me dijo este español porque yo no vivo en España y no conozco tanto el paño. Pero me dijo que Rubiales ya le caía mal a mucha gente, que no es buena persona, y bueno, y que al final lo terminó pagando con esto. Yo no tenía ni idea, nunca lo había escuchado. Y mira, entre tanto, esto está completamente abierto. Luego, el caso este de, ¿cómo se llama? De Anabel Pantoja, pues lo mismo, también me parece un caso súper fuerte y que también está ahora, bueno, en las noticias, digamos, del corazón. También lo mismo, habrá que esperar a que, no sé, los jueces dictaminen y que se sepa realmente qué es lo que pasó. A todos nos gusta, a todos no sé, pero bueno, en general, a la gente nos gusta hablar de estas cosas, etcétera. Pero una vez más, yo te digo, yo prefiero ir por el lado de la prudencia, no condenar a nadie hasta que no haya una decisión judicial y se sepa realmente lo que pasó. Bueno, lo mismo, es prácticamente todos los temas, no, prácticamente no, todos los temas que te estoy comentando que han ocurrido últimamente en España han sido estos de, bueno, todo relacionado con delitos, tribunales, etcétera. Y el caso de la muerte del dueño de Mango con el hijo, cuando eso ocurrió, creo que fue en diciembre, yo me enteré a través del canal de Maika Vasco, que la escuché y que hablaba de eso, pero fuera del canal de Maika Vasco, yo la verdad es que no escuché mucho hablar de ese tema. Mira, ya tengo, no sé si lo estoy haciendo bien, me parece un poco raro, pero la mitad de la cremallera ya ha salido. Me queda esta otra mitad y esta parte aquí abajo que creo que va a ser la más difícil. Pero mira, de momento, conversando contigo, voy genial. Sigo. Bueno, entonces te decía, el tema este de Mango, sin querer pronunciarme y sin condenar a nadie, a mí me pareció súper sospechoso. Lo que decían que él tenía desavenencias importantes con el hijo y que justo el día que salió sin guardaespaldas y con el hijo que terminó cayéndose por un barranco. Y a mí me pareció súper sospechoso y me llamó la atención que no se habló mucho del asunto y que en principio
pues lo habían dado por un accidente. Pero ya leí esta semana que se ha vuelto a abrir la causa. Bueno, esto está duro, duro, duro. Yo no sé cómo voy a sacar esto. Le voy a dar unos tirones con la mano a ver si afloja. Esto no afloja. Pero lo que me quedé pensando que lo más fácil, porque aquí ya no hay nada de metal. Aquí es solamente tela. Así que lo que voy a hacer, lo voy a cortar simplemente por aquí. Mira, se corta perfectamente y ya está. Entonces la puntita de la cremallera se quedó ahí y listo. Eso no hace ninguna diferencia. Así que mira, uno ya lo tengo listo. Mira qué raro, mira cómo venía original, de tienda, ¿eh? Mira cómo venía esto cortado. Y después me dicen a mí que yo no corto derecho. Mira lo que era esto. Esto era el original. Así que mira, de esta pierna ya está. De esta tengo que hacer exactamente lo mismo. Ay, qué trabajo. Listo. El segundo ya está. Ni me voy a molestar en ponerme ahí, mira, esta tijera no, la de la cocina. Aquí los tenemos, los dos. Así que ahora lo que me queda es probármelo, hacerme la medida y ponerme a coser este bajo. Bueno, mi medida es donde estaba cosida la cremallera, así que le voy a dejar un pelín más para coser, para hacer el bajo y voy a cortar directamente. Mira, voy despacito, lo más derecho que puedo, pero bueno, como luego voy a hacer el bajo, mira, esto va como una seda. Mira, me ha sobrado este pedacito aquí para hacer el bajo. La verdad es que me he excedido, he cortado demasiado. Listo, aquí está el exceso. Ahora con unos alfileres lo vamos a agarrar y vamos a coser. Bueno, mira, no lo puedo creer, ya tengo una pierna hecha. Ahora voy a hacer lo mismo con la otra pierna y después va a llegar el momento de la verdad. Yo esto ya lo he cortado, vamos a ver si me sirve. Bueno, pero dentro de los comentarios que me hicisteis, hay un comentario, que es un comentario de hate, pero que a mí me encantó. Me morí de risa con ese comentario hate. Bueno, es una de vosotras que yo ya lo he comentado por aquí, que le encanta dejarme algunos comentarios un poquito ácidos. El caso es que esta topa me dijo, pero ¿cómo siempre dices que trabajas desde casa y resulta que ahora trabajas fuera? Pues decídete, deja de mentir, deja de mentir. Bueno, ¿qué fue lo que a mí me dio risa de eso? A mí lo que me dio risa, primero es que no miento, yo incluso le contesté y le puse que no, que es verdad, yo trabajo en casa al 90%, pero también tengo a veces algunos cursos presenciales. Si no me conoces, bueno, yo soy profesora de lenguas, yo enseño portugués, no, yo enseño español en general a portugueses e inglés. Pero a mí lo que me hizo muchísima gracia, deja de mentir, es que yo no sé, cuando te escriben, tú no sabes cuál es el tono con el que la persona te lo está diciendo, porque podría ser, yo me lo imaginé, deja de mentir, como, no sé, como una cosa tan importante como, ay, me estás matando con tus mentiras. Pero tal vez ella en realidad me quiso decir, ah, deja de mentir. No sé muy bien cuál habrá sido.
Pero a mí me pareció un comentario, entre comillas, trágico. Ay, deja de mentir, como si fuera tan importante si yo doy clases presenciales, si doy clases eh, online, vos incluso si doy clases, porque tal vez también, o sea, te podrías imaginar que todo lo que te digo es mentira. Yo no estoy en Lisboa, ¿qué sabes si estoy en Lisboa? De hecho, no estoy en Lisboa, estoy a las afueras de Lisboa. Pero da igual si estuviera en Braga o en Porto. Es que, o sea, yo todo lo que te digo te podría estar inventando. Claro, cuando me ves en el espejo no te puedo decir que tenga 100 kilos de más, porque me ves en el espejo y es obvio que no. Tampoco te puedo contar que tengo 25 años porque me ves la cara y obviamente no. Pero este tipo de cosas, yo no sé, es que hay personas que también llevan demasiado en serio este tema de, no sé, de los vídeos en YouTube. Yo creo que depende de cuál es el tema del que hables. No sé, creo que si estás dando, no sé, información, no sé, de leyes o consejos para invertir dinero, qué sé yo, algo así como que te cambia la vida. ¿Pero en qué te cambia la vida si yo doy las clases presenciales o online? Me queda igual, por eso, no sé, me parece que hay gente o que se toma todo esto demasiado en serio o que, no sé, tiene necesidad de protestar, de criticarte por algo, pero a mí me dio risa, a mí francamente me dio risa, porque hasta, es como que por un lado, hasta me gusta, me parece positivo el hecho de que haya gente que se lo tome tan en serio, que mis palabras le parezcan tan importantes, o sea, que le parezca importante si estoy diciendo la verdad o mintiendo. Creo que para los contenidos que yo hago, pues la verdad no me parece que sea muy importante. No puedo hablar porque no puedo enhebrar la aguja, me tengo que concentrar. Yo soy una persona bastante confiada, demasiado. O sea, en algunas cosas. Yo es como que soy confiada en la gente, pero soy súper desconfiada en cuanto a cosas, digamos, que te quieren vender. Por eso, yo sé que me vais a dar palos algunas de vosotras, pero yo soy súper desconfiada. Por ejemplo, de la cosmética. No sé, para mí te quieren vender un montón de productos, este con ácido no sé qué, el otro con vitamina no sé cuál, el otro con aceite del no sé qué, lifting inmediato, desaparecen las manchas, sin arrugas en 48 horas. No sé, para mí todo eso, ¿qué quieres que te diga? Para mí es medio cuento chino. Bueno, esto está listo y ahora viene la prueba de fuego. Bueno, mira, ya lo estoy viendo, uno está más largo que el otro, un poquito. Me lo voy a probar. Qué frustración. También existe lo que se llama el efecto óptico. Tal vez puesto no se nota nada. ¿Yo qué quieres que te diga? Yo soy miope, pero yo lo veo exactamente igual. No sé, es lo que te digo del efecto óptico. Tal vez uno también tiene una pierna, no sé, unos milímetros más larga o más corta que la otra. De momento es todo. Espero que te haya gustado el vídeo. Si ha sido así, no te olvides de dejarme un like. No te lo tomes demasiado en serio. Estos no son tutoriales de costura ni nada por el estilo, como te lo he dicho al principio. Es una charla entre amigas, nos sentamos, te tomas un café o coses algo que tienes que hacer, o bueno, no sé, haces algo que tienes que hacer y entre tanto escuchas mi conversación. Pero no te lo tomes demasiado en serio, es para pasar un rato juntas y pasarlo bien. Bueno, te mando un beso y nos vemos pronto en el próximo vídeo. Chao.